Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Levítico. Hoy día vamos a seguir nuestro recorrido por el estudio temático de las 7 fiestas de Israel. Ya hemos empezado la clase anterior a ver la primera fiesta, la fiesta de la Pascua. Y lo que hemos estado intentando hacer anteriormente con el tema del sábado es ver los distintos pasajes que el Antiguo Testamento nos presenta acerca de este mandamiento y ver cómo apunta a Cristo, ver cómo lo guardaban los israelitas, ver si lo tenemos que guardar nosotros hoy o no. Y lo mismo estamos haciendo con la fiesta de la Pascua. Lo que vamos a hacer el día de hoy, ya que esto lo comenzamos la clase anterior, es seguir recorriendo el capítulo 12 de Éxodo. Porque el capítulo 12 de Éxodo nos presenta la primera Pascua, conocida históricamente como la Pascua egipcia. Hemos dicho en el transcurso de la clase anterior que la Pascua egipcia se va a diferenciar de la Pascua permanente. La Pascua permanente va a ser la Pascua que los israelitas van a celebrar saliendo de Egipto, o sea, cuando ya estén en la tierra prometida, y es más, van a celebrar una Pascua antes de entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, cuando leemos Éxodo capítulo 12, no tenemos que pensar que los israelitas la guardaron, hablando de la Pascua, de la misma manera que lo hicieron en la 10ª plaga de Egipto. La nación de Israel va a celebrarla después de una manera un poco distinta. Y hemos hablado de eso en el transcurso de la clase anterior. Lo que vamos a hacer hoy es terminar de leer la descripción de la Pascua en Éxodo capítulo 12, ver algunos detalles importantes, saltar al libro de Números para ver cómo se celebró o cómo Dios mandó la Pascua antes de entrar a la tierra prometida. Y quizás en la próxima clase nos vamos a enfocar ya más en el Nuevo Testamento y en ver en otros pasajes del Antiguo cuándo se celebró la Pascua y quiénes la celebraron. Así que dicho esto, vayamos al texto principal de la Pascua, que es Éxodo capítulo 12. Vamos a leer los primeros versículos de corrido como repaso y luego vamos a descender a los últimos versículos de ese capítulo, que es donde nos quedamos la clase anterior. Dicho esto, quizás empecemos primero leyendo Levítico 23, porque es el texto de donde estamos partiendo, y leamos los versículos 4 y 5, que son los únicos que tocan el tema de la fiesta de la Pascua en este capítulo. Dice el versículo 4, las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fiestas señaladas, son las siguientes. Versículo 5, el día 14 del mes primero, entre la tarde y la noche, será Pascua del Señor. Este es el único versículo que toca el tema de la Pascua dentro de este capítulo que narra las 7 fiestas de Israel. Pasemos entonces a Éxodo capítulo 12, donde se describe la primera Pascua, la Pascua egipcia. Y leamos de corrido los primeros versículos que ya los hemos estudiado en la clase anterior. Dice lo siguiente el texto. El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes marcaré el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero, según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho, de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levaduras y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni ser cocida en agua, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Debe comer el cordero vestidos y calzados, y con el bordón en la mano, y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche, yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales. Y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto,
La sangre de las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación, como fiesta solemne en honor del Señor. Es un estatuto perpetuo que deben celebrar. Todos estos 14 versículos que acabamos de leer de corrido, los repasamos, profundizamos un poquito la clase anterior. Lo que podría ser como repaso rápido nada más es contarles que en la clase anterior vimos la diferencia entre la Pascua egipcia y la Pascua permanente, que por ejemplo radica en la diferencia con respecto al tema de la sangre puesta en el dintel de la puerta. Esta sangre puesta en el dintel de la puerta es exclusiva de la Pascua egipcia. Esto no lo va a hacer Israel en las siguientes Pascuas. De la misma manera, esta forma de comer apresurado, a punto de salir con el bordón en la mano, es característica de la Pascua egipcia y no de la Pascua permanente. El hecho de separar el animal desde el día 10 y tenerlo en tu casa hasta el día 14 también es característica de esta Pascua nada más. Otro detalle importante es que los israelitas en esta Pascua, en la egipcia, van a sacrificar al animal en sus casas. No lo van a hacer en el tabernáculo porque todavía no existe un tabernáculo ni existe un templo. Por lo tanto, lo pueden sacrificar en sus hogares. Adicional a esto, los israelitas, y esto es exclusivo de la Pascua egipcia, no pueden salir en la noche. Ponen la sangre en el dintel y se van a quedar ahí porque el Señor va a pasar en medio de Egipto y va a matar a todos los primogénitos de los hijos y de los animales de aquellos hogares que no tengan la sangre del Cordero Pascual. Hablamos la clase anterior que Pascua significa pasar sobre. Por lo tanto, eso es una celebración que en el último versículo, en el versículo 14, se ordena que va a ser un estatuto perpetuo. O sea, Israel, bajo el antiguo pacto, va a tener que celebrar esta fiesta perpetuamente durante todo el tiempo que dure el antiguo pacto. Hoy nosotros estamos en el nuevo pacto, por lo tanto hoy nosotros no celebramos la Pascua como la nación de Israel estuvo ordenada a celebrarla generación tras generación. Esto ya lo analizamos y vimos figuras de Cristo la clase anterior. Pero ahora tenemos que saltar los versículos del capítulo 12 y continuar con la narrativa de la Pascua, porque lo que sigue en el versículo 15 es ya la fiesta de los panes sin levadura que vamos a ver más adelante. Así que vamos a saltar, déjenme ver hasta qué versículo, vamos a saltar hasta el versículo 23, si no me equivoco, del capítulo 12 y sigamos leyendo la narrativa. Esto ya prácticamente no lo vimos la clase anterior. Déjenme ver. Versículo 21. Vamos a leer el 21. Dice el Señor: entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberá haber recogido en un recipiente y unten el dintel y los dos postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios. Pero cuando Él pase y vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Ustedes les responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron, y luego fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. Bueno, aquí lo que el Señor vuelve a repetir, le vuelve a ordenar a Moisés, es que esto va a ser un estatuto perpetuo. No solamente lo van a celebrar esta generación de israelitas, sino que va a ser un estatuto perpetuo de generación en generación. Se aclara que esto se va a seguir celebrando sobre todo cuando ellos entren a la tierra prometida. Recordemos que la nación de Israel, cuando sale de Egipto, no sale pensando vamos a estar 40 años en el desierto. La nación de Israel sabe que sale y va a ir hacia la tierra prometida. Nosotros ya conocemos en su mayoría la historia y el por qué la nación de Israel va a quedar vagando en el desierto 40 años. Un detalle importante es que todo lo que hemos leído hasta ahora como repaso
tiene que girar en torno al Cordero. El Cordero, por así decirlo, es el personaje principal dentro de la fiesta de la Pascua. Y estuvimos hablando el día de ayer de que este Cordero es una sombra, es un tipo del antitipo de la realidad, que es la persona de Jesús. Y que su sacrificio, el de Cristo, cumple a cabalidad el sacrificio del Cordero Pascual. Y así como la muerte iba a destruir a todo aquel que no tenía la sangre en el dintel de la puerta, de la misma manera, la sangre de Cristo derramada en nuestro favor nos libra de la muerte y del temor a la muerte. Jesús es aquel que venció al pecado, a la muerte y a Satanás, como vimos en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Por lo tanto, el Cordero Pascual final, quien cumple a cabalidad la sombra del Cordero de Israel, es Jesucristo. Estuve escuchando hace mucho tiempo atrás a un predicador que hablaba acerca del sacrificio del Cordero Pascual y cómo apunta a Cristo y cómo nos debería animar esto, contando una historia hipotética. Y la historia hipotética gira en torno a así. Sumerjámonos en las sandalias, pongámonos las sandalias de los israelitas del tiempo de Moisés. Imaginemos que nosotros somos israelitas, hemos escuchado a Moisés dar las indicaciones, sabemos que la noche va a ser una noche terrible, va a ser una noche de espanto, porque va a pasar el Señor en medio y va a matar a los primogénitos. Todo aquel que no tenga esta sangre, este untamiento de la sangre en el dintel, va a perder a sus hijos, primogénitos de los animales, primogénitos de su familia. Por lo tanto, imaginemos que hay dos personajes. Un personaje eres tú y otro personaje, vamos a ponerlo que se llame Pedro o Pablo. Vamos a ponerle Pablo. Imaginemos que está conversando conmigo, soy Horacio, y estamos en esta noche cerca a que suceda todo esto. Y estoy conversando con él, ya hemos sacrificado al cordero, ya hemos comido, hemos puesto la sangre en las puertas de nuestros hogares, pero lo estamos conversando porque todavía no ha entrado completamente la noche. Sabemos que no vamos a poder salir a nuestras casas en la noche por todo lo que va a pasar. Y estoy conversando con él y él me dice, oye Horacio, la verdad es que me estoy un poco preocupado por todo lo que va a pasar. Tengo un poco de miedo. Yo no sé qué es lo que va a pasar. ¿Sabes lo que ya ha caído sobre todo Egipto? Han caído plagas de ranas, de moscas, el agua se ha convertido en sangre, han aparecido úlceras, han aparecido enfermedades de los animales y han muerto. El Señor nos ha protegido, pero estoy un poco preocupado, un poco angustiado, un poco temeroso de todo lo que va a pasar. Yo le digo, pero el Señor siempre ha estado con nosotros, así que tranquilo, confía en el Señor, no tienes por qué tener miedo. Pero mira, tú, Horacio, capaz me dice él, tú tienes un hijo, yo tengo 3. ¿Qué pasa si mis hijos mueren? Estoy un poco asustado, estoy un poco preocupado, estoy un poco angustiado por eso. Yo le digo, no pasa nada, tranquilo, que el Señor venga y elimine a los primogénitos de los egipcios que lo han rechazado, que nos han esclavizado durante mucho tiempo, y que el Señor nos libere. El faraón es el que no ha querido sacarnos de aquí. Así que confía, tranquilo, el Señor se va a encargar de protegernos y el Señor no va a hacer nada a nuestros hijos, porque la sangre está puesta en el dintel de la puerta. Pero Pablo, en este contexto, va a decir, bueno, yo la verdad, Horacio, estoy bastante angustiado. Llega la noche. Cuando llega la noche y el Señor pasa en medio del campamento de Egipto, el campamento de Israel, de la nación de Egipto en general, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cuál de los hijos sobrevive? ¿Los míos o los de Pablo? ¿Cuál de los hijos no fallece? Y la respuesta es que ninguno fallece. Todos se mantienen vivos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la salvación de mis hijos, la salvación de los hijos de Pablo, no estaba basada en la intensidad de la fe de Pablo o la mía. Capaz yo en este ejemplo me estoy poniendo como el más confiado. Pero la salvación de mis hijos no estaba puesta en la base o sobre la base de la intensidad de la fe de él o mía. Nosotros somos imperfectos. La salvación de mis hijos, la salvación de los primogénitos, estaba sobre la base de la sangre derramada del Cordero. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos así la situación, entendemos muy bien que nuestra salvación no está en base a nuestra intensidad de pasión por el Señor. Sí, tenemos que ser apasionados por el Señor, no estoy diciendo lo contrario, pero quiero que nos demos cuenta que nuestra salvación no está en base a nuestra perfección, a nuestra tranquilidad, a esa fe inquebrantable. Nuestra salvación está en base al sacrificio del Cordero.
del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podemos descansar en que nuestra salvación no depende, en verdad, de nuestro esfuerzo, de la intensidad de nuestra fe, sino de quién murió por nosotros. Y que nosotros hemos decidido participar de ese Cordero. Y el Cordero es Jesucristo. Desde el momento que yo digo la sangre del Cordero va a ser puesta en la puerta de mi corazón, de mi vida, ese momento el ángel de la muerte ya no va a pasar por mi hogar. ¿Por qué? Por mi vida, vamos a aclararlo así mejor. ¿Por qué? Porque mi salvación está en base al sacrificio de Jesús, no en base a mi esfuerzo, no en base a mi perfección, no en base a mi bondad, sino en base al sacrificio de aquel que sí es bueno, el justo que pagó por los injustos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos todo el evento de la Pascua y vemos que todo gira en torno al Cordero, es porque todo gira en torno al Cordero. No gira en torno a Israel, gira en torno al Cordero. Por lo tanto, nuestra fe no está puesta en nuestro esfuerzo, en nuestra bondad, en que somos lo máximo, porque no lo somos. Nuestra fe está puesta en el Cordero. Y Él es el que nos libra de la muerte. Él es el que nos libra del pecado. Él es el que nos libra de la tentación y de Satanás. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando nosotros estudiamos la Pascua y vemos que todo gira en torno al Cordero, es porque este Cordero apuntaba al verdadero Cordero, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso no lo tenemos que olvidar. Por lo tanto, aquí Dios le está diciendo a Israel, ustedes van a tener que celebrar esto generación tras generación, recordando lo que yo hice con ustedes en Egipto y cómo la sangre del Cordero los liberó. Por lo tanto, aquí la nación de Israel va a tener que recordar esto constantemente. Quizás no va a utilizar la sangre puesta en el dintel, pero cada vez que participen del Cordero, que participen del pan sin levaduras, que participen de las hierbas amargas, van a recordar cómo Dios los rescató de Egipto y cómo lo hizo por medio del Cordero. Nosotros, en cambio, ahora cuando estudiamos esta fiesta, sabemos que no tenemos que celebrarla. Nosotros no tenemos que celebrar esta Pascua. No tenemos que sacrificar un cordero, no tenemos que comer pan sin levadura, ni hierbas amargas, el 14 de Nisan. Nosotros ahora vemos cómo esto fue una sombra que apuntaba a la realidad de nuestro Cordero. Y nuestro Cordero es Cristo, quien ha establecido, por así decirlo, una nueva Pascua, que la vamos a estudiar en la próxima clase, que sería la Cena del Señor. Pero ahorita nos estamos centrando en la Pascua israelita, así que esto es algo importante que tenemos que recordar cuando nosotros desde el Nuevo Pacto estudiamos la Pascua del Antiguo Pacto. ¿Ok? Así que esto es lo que quería compartir con ustedes en esta sección del capítulo 12 de Éxodo. Pero todavía no acabamos el capítulo 12 de Éxodo. Así que vayamos a los últimos versículos de Éxodo y terminamos este capítulo viendo cómo el Señor le indica a Israel cómo debe tener clara la Pascua para las siguientes generaciones. Déjenme poner el texto en pantalla y nos vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 43, si no me equivoco. Déjenme ver. Sí, debe ser 43. Perfecto, aquí estamos. Vamos a leer del 43 hasta el final. Dice lo siguiente el texto bíblico. El Señor dijo a Moisés y Aarón, este es el estatuto de la Pascua. Ningún extranjero podrá comer de ella. Solo comerán de ella los siervos que hayan sido comprados por dinero, pero solo después de haber sido circuncidados. Pero ni los extranjeros ni los jornaleros podrán comer de ella. Debe comerse en una casa y no se podrá sacar de allí nada de aquella carne, ni se le quebrará ni un solo hueso. Así debe hacerlo toda la comunidad de Israel. Pero si algún extranjero vive contigo y quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, todos sus hombres deberán ser circuncidados primero, y entonces podrá celebrarla, pues será como un israelita más. Pero ningún incircunciso podrá comer de ella. Esta misma ley se aplicará a los israelitas por nacimiento y a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos los hijos de Israel cumplieron con lo que el Señor les ordenó a Moisés y Aarón. Y ese mismo día el Señor sacó de Egipto a todos los hijos de Israel. Bueno, aquí termina la narrativa de Éxodo con respecto a la Pascua. Y lo que se puede aclarar aquí o lo que se puede detallar aquí es que Dios quería que la nación de Israel entendiera que el Cordero Pascual no tenía que ser quebrado en ninguno de sus huesos, que los extranjeros que vivían dentro de Israel podían participar de la Pascua, sí y solo sí,
fueran circuncidados. O sea, en buena cuenta, si estos extranjeros se hacían israelitas, es cuando ellos podían participar de la Pascua. Pero si tú tenías un extranjero en la tierra de Israel, un jornalero que trabajaba para ti, pero que no era israelita, pero no era circuncidado, tú no podías, o esa persona no podía participar de la cena de la Pascua. Es exclusiva para Israel o para un prosélito. Un prosélito es alguien gentil que se convierte en israelita, que se vuelve judío. Por lo tanto, dos indicaciones claras aquí: cualquiera no puede participar de la Pascua. Tiene que haberse hecho parte del pueblo de Israel. Punto número 1. Y punto número 2 es que los huesos de este cordero no pueden ser quebrados. Por falta de tiempo, no vamos a poder analizar el libro de Números. Capaz les dejo como tarea, si ustedes quieren leerlo, Números capítulo 9. Si ustedes leen los primeros 14 versículos del capítulo 9 de Números, van a ver cómo Israel celebra la segunda Pascua. La segunda Pascua de Israel se celebra cuando todavía están guiados por Moisés. Un año después de este evento, de lo que acabamos de leer, un año después se va a celebrar la Pascua. Y de ahí no se va a celebrar hasta con Josué, cuando ellos entren a la tierra prometida. O sea, aproximadamente 39 años después es donde los israelitas van a volver a celebrar la Pascua en el texto bíblico. Pero lo que sí puedo compartir con ustedes, porque sí me alcanza el tiempo para esto, es que hasta en el tema de los huesos, el Cordero Pascual apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que el apóstol Juan va a dejar claro cuando el Cordero Pascual, el verdadero, está siendo sacrificado en nuestro lugar. Cuando Jesús está siendo crucificado, una de las cosas que sucede es que cumple a cabalidad la realidad de lo que fue la sombra del Cordero Pascual, a quien no se le podía romper ningún hueso. Voy a ponerlo en pantalla para que sepan a qué me refiero. En Juan capítulo 19 se nos dice lo siguiente en el tema de la crucifixión. Dice el versículo 32. Entonces los soldados fueron y miren, y le quebraron las piernas al primero, al ladrón en la cruz, lo mismo que al otro que había sido crucificado con él. A los dos ladrones se les quiebra las piernas para que mueran rápidamente. Ya se iban a ahogar, iban a morir en la crucifixión. Versículo 33. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. Y miren lo que cita el apóstol Juan: no será quebrado ningún hueso suyo. Además hay también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Este último texto está en el profeta Zacarías. Pero si se dan cuenta, el apóstol Juan dice: miren, aquel que vio todo esto sabe que a Jesús no le rompieron los huesos. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura. ¿De qué manera se cumplió? Porque la Pascua era un tipo del antitipo que es Jesús. Era la sombra de la realidad que es Cristo. Por lo tanto, el Cordero Pascual no tenía que ser quebrado ningún hueso. Al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tampoco se le quebró ningún hueso. Son detalles que los israelitas en la vida van a poder distinguir. Ellos no rompían los huesos del Cordero Pascual porque era un mandamiento de Dios, pero no sabían a qué apuntaba. Nosotros, en cambio, ahora tenemos el privilegio de poder ver todas estas maravillas y darnos cuenta: Dios estuvo inmiscuido en cada uno de los detalles porque nos iba a mostrar la realidad que es la persona de Cristo y quedarnos con la boca abierta de cómo Dios desde miles de años atrás ya había planeado todo para que Jesús muriera por nosotros y que nosotros pudiéramos ver cómo Él lo cumplía a la luz de la sombra que es la Pascua. Por lo tanto, ahora la Pascua para nosotros, cuando la estudiamos, tiene un significado completamente distinto al que lo tuvo cuando los israelitas la estudiaban. Los israelitas celebraban la Pascua cada año, la estudiaban, pero nunca hablaban de Cristo. Nosotros ahora somos la generación que puede hablar de Cristo a la luz del sacrificio de la Pascua. Por lo tanto, podemos decir como Juan el Bautista, que le dijo a sus discípulos cuando lo vio a Jesús, lo siguiente. Miren lo que Juan el Bautista le dice a sus discípulos. El siguiente día, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podríamos terminar diciendo lo siguiente, que nosotros hoy podemos decir exactamente lo mismo. Primero para nosotros y después para el mundo entero. Nosotros le podemos decir al mundo entero: miren a Jesús. Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Cordero Pascual. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros vemos lo que ha hecho Jesús por nosotros, nos damos cuenta que somos como una siguiente generación de Israel, por así decirlo. Porque Israel estaba esclava en Egipto. Nosotros estuvimos esclavos por la muerte, por Satanás, por el pecado. Pero cuando creemos en el Cordero Pascual, cuando la sangre de este Cordero es aplicada a nosotros por la fe, nosotros ahora somos liberados de la esclavitud de Egipto, por así decirlo. Somos limpiados por la sangre del Cordero. Arrancamos un nuevo comienzo. Recordemos que la Pascua iniciaba el primer mes del año para Israel. Era el primer mes, era un nuevo comienzo para ellos. Cuando creemos en el verdadero Cordero, comienza algo nuevo para nosotros. Es una nueva vida, un nuevo nacimiento. Somos liberados de la esclavitud. Comenzamos una vida siguiendo sus mandamientos, siguiendo su ley. La nación de Israel va a salir de Egipto y ahora va a vivir en un pacto con el Dios de Israel y Dios les va a dar su instrucción, sus mandamientos. Nosotros hoy hemos sido liberados por el Cordero Pascual, hemos sido lavados por su sangre, hemos arrancado a un nuevo comienzo, pero ahora ya no tenemos que estar pensando en cuál es la dirección que tenemos que tomar. Ahora tenemos una guía, ahora tenemos a nuestro Dios que nos da su palabra, a nuestro Dios que nos da su palabra que es lámpara a nuestros pies y luz que ilumina nuestro camino, nos ha dado su espíritu y por lo tanto ya no estamos a la deriva. Ahora tenemos al verdadero guía y el guía es el Cordero Pascual para nosotros. Para la nación de Israel fue ese Dios que se le amaneció en el monte Sinaí. Para nosotros es ese Dios que se sentó en el sermón del monte o en el monte y dio todo su sermón en Mateo 5 al 7. Por lo tanto, somos, por así decirlo, entre comillas, el nuevo pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos ese privilegio y podemos estudiar el Antiguo Testamento y quedarnos maravillados de las sombras que apuntaron a la realidad, a quien ahora conocemos que es Jesús. Así que esas son cosas que son importantes meditar cuando estudiamos el Antiguo Testamento y espero que hayan podido ser de edificación para ustedes. Así que gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dice Andy, una pregunta. Si la salvación no se pierde, ¿me podría explicar Hebreos 26, 29? Gracias, Andy. Lo que sucede, Andy, es que dentro de la discusión de si la salvación se pierde o no, una de las cuestiones que va a seguir siendo discutida, sobre todo en base al libro de Hebreos, es el tema de si la salvación se pierde por causa de la apostasía. La apostasía sería el apartarse, el rechazar a Cristo. No sería cometer un pecado X. Cuando generalmente se discute el tema de la salvación o si la salvación se pierde o no, en las redes sociales tiene una connotación equivocada. Pero generalmente se está hablando, porque hay muchos grupos cristianos que lamentablemente lo enseñan así, de que si dijiste una mentira, si tomaste algo que no te pertenece, como piratería, por ejemplo, o cosas similares, y falleces sin haber perdido perdón, perdiste tu salvación. Dijiste una mentira y justo te atropelló un carro. Perdiste tu salvación. No tuviste tiempo para pedir perdón. Esa es una doctrina equivocadísima. O sea, la Escritura no enseña eso. Esto no está en debate teológico. Alguien que enseña eso está enseñando mal el Evangelio, por si acaso. Como hablamos hoy con respecto al sacrificio del Cordero, tú puedes ver en un ejemplo a alguien que sí está dudando, alguien que está un poco angustiado, que está un poco desesperado por las cosas que van a pasar, pero como ha puesto la sangre del Cordero en la puerta de su casa, el Señor no mata a los primogénitos de su hogar. La salvación no es por tu tranquilidad, no es por tu esfuerzo, es por el sacrificio de Cristo. Pero cuando entramos al debate de si la persona de esta casa que puso la sangre en el Cordero sale de la casa y desobedece al Señor y deja atrás al Cordero, ¿esta persona sigue siendo parte del pueblo de Dios o ya no? Y aquí entra el debate. Y el libro de Hebreos es un libro que abre el debate, porque es un libro que constantemente en sus exhortaciones parece indicar de que estos hermanos en la fe, si se descuidan, pueden terminar como la generación del desierto que terminó muerta y no entró a la tierra prometida, hablando de que no llegaron a entrar al reino del Señor, se lo perdieron
por su desobediencia, por su incredulidad, por su pecado. Y por eso en las exhortaciones, el autor de Hebreos va constantemente a animar a los cristianos que están escuchando su sermón a avanzar y no a retroceder o estancarse. Porque cuando retroceden o se estancan en su fe, están en peligro de ir en esa dirección. Por lo tanto, a la luz del capítulo 6, Andy, de Hebreos, yo poco a poco me estoy inclinando más a considerar de que la salvación sí se puede perder por causa de apostasía. Puedo decir que no estoy convencido al 100% porque estoy limitado y hay una discusión muy amplia al respecto, pero como dicen algunos maestros académicos con respecto al libro de Hebreos, si uno tomara el libro de Hebreos en su totalidad y fuera el único libro del Nuevo Testamento, este libro enseñaría de que la salvación sí se pierde por causa de apostasía. Por lo tanto, mi salvación está segura. Y aquí yo creo que es importante marcar este contraste. Nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Pero si yo decido abandonar a Cristo, ya no tengo esa seguridad. Por lo tanto, uno no debe temer, ay, voy a perder la salvación, ay, no tengo que estar con temor. No, mi salvación está segura. Horacio hoy está seguro en Cristo. Yo no temo. Si el Señor me lleva hoy, amén por eso, voy a su reino, porque Él pagó por mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y yo he creído en Él. Lo he reconocido como mi Rey, como mi Dios, como mi Salvador. Le he jurado lealtad absoluta. En medio de mis imperfecciones, en medio de mis pecados y mis fallas, Él es mi Rey. Por lo tanto, mi salvación está segura en Él. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo maldigo a Cristo y le doy la espalda? Si Horacio en los próximos años, por descuidar su caminar con Cristo, termina maldiciendo a Cristo, termino dándole la espalda a Dios. Ya no aparezco acá en TikTok enseñando la Escritura, sino atacando la Escritura. Ya no aparezco glorificando a Cristo, sino maldiciendo a Cristo. Y aquí la pregunta es, ¿sigo siendo salvo o no? El Señor me ha prometido que nadie me va a poder arrancar de su mano. Pero eso significa que yo voluntariamente lo puedo rechazar y botar su mano y decir, ya no quiero saber nada de ti. Parece ser que el autor de Hebreos implica que sí, alguien puede, si se descuida, ir en esa dirección. Entonces ahí no es que mi seguridad de salvación no haya estado, sino que yo he rechazado a Cristo, lo he maldecido. Entonces aquí la discusión, Andy, gira en torno a, ¿Horacio fue cristiano o Horacio perdió la salvación? Los dos campos de discusión con respecto a si la salvación se pierde o no de la manera correcta, algunos van a decir, los que piensan que la salvación no se pierde van a decir, Horacio nunca fue salvo. Dios lo usó, enseñó la palabra de Dios, pero en verdad era un hipócrita. Era alguien que simpatizaba con las cosas de Dios, le gustaba, capaz le gustaba llamar la atención en las redes sociales y por eso enseñaba la Biblia. Quizás lo hacía por dinero, por fama, por poder, quizás hasta por otros motivos. Pero ahora se ve su verdadera condición. Nunca fue salvo. Es la postura de los que la salvación no se pierde. Y los que consideran que la salvación sí se pierde por apostasía van a decir, Horacio sí participó del Espíritu Santo. Fue iluminado con la palabra de Dios. Disfrutó de esto y de las cosas venideras. Pero por descuidar su fe, por descuidar su caminar con Cristo, terminó como los israelitas tirados en el desierto. Y por lo tanto ahora él maldice a Cristo. Él ya no es parte del pueblo de Dios. Él maldijo a Dios y perdió su salvación. En los dos campos, todos consideran que Horacio no es salvo, solo que uno considera que nunca lo fue y el otro considera que lo perdió. Por lo tanto, al final, la enseñanza para nosotros es, no debemos decirle a alguien cristiano cuando ni siquiera lo sigue. Porque una persona diga, no, yo sí creo en Diosito, pero es una persona que no busca a Dios, no ora, no ha jurado lealtad a Cristo, no congrega, etcétera, etcétera. Uno no podría, en verdad, hacerle daño a esa persona llamándolo hermano. Yo sé que hay muchas personas que se conectan por aquí, por TikTok, que me van a decir, Horacio, yo no congrego. Y yo no estoy diciendo que no eres hermano o hermana por eso, porque sé que hay mucha dificultad hoy en día con tanto daño que hace la iglesia, lamentablemente, que muchas personas tienen miedo a congregar o no encuentran iglesias locales. Yo estoy hablando del cúmulo de cosas. Una persona que no busca a Cristo. Es una persona que no medita en la palabra de Dios, no ora, vive su vida como un mundano, pero hizo una oración hace muchos años atrás de conversión. No, mi hijo, y voy a poner a Sofía como ejemplo. Sofía hizo una oración hace mucho tiempo atrás, nos acompañaba a la iglesia, oraba con nosotros en las mañanas, asistía, leía la Biblia con nosotros, yo le leía la Biblia en la noche, conversábamos al respecto, pero ahora
Es una muchacha, imaginemos que pasaron los años, que no busca a Cristo, vive su vida como se le da la gana. Yo estaría cayendo en un error como padre y como hermano en la fe en llamarla hermana, porque ella está demostrando todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que la lección principal, Andy, dentro de esta enseñanza y dentro de la discusión de si la salvación se pierde o no, es que no debemos ser ligeros a llamar a cualquier hermano. Personas que han quizás por un tiempo abrazado a Cristo y ahora les da igual. Yo creo que es dañino para esas personas si yo los llamo hermano. O si los trato como si todo estuviera bien, por lo menos. No, 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 no. Tengo que llamarlos nuevamente a Cristo. Tengo que buscar que ellos se arrepientan y vengan a sus pies. Vivir así no garantiza. Ahí yo no puedo decir esta persona tiene garantizada su salvación, por si acaso. No está segura, porque no está en Cristo. Una persona que dice de la boca para afuera. Es más, los religiosos, y esto Jesús lo va a citar a Isaías al respecto, va a decir, este pueblo con su boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Hay un montón de gente que tú vas a conocer que capaz de la boca para afuera dice yo sí creo en Diosito, pero tú que conoces a esas personas sabes su corazón está lejísimos de Dios. Entonces yo no puedo decirle a esta persona, tu salvación está segura en Cristo porque repetiste una oración cuando eras niña o cuando eras niño. Yo no puedo hacer eso. Yo creo que la elección gira en torno a eso, Andy. El debate de si la salvación se pierde o no tiene su lugar, pero al final nos centramos tanto en ese debate que nos olvidamos de lo más importante, que es lo que estoy narrando yo, y que también nos lleva a, ok, sea una postura correcta o no, yo quiero perseverar en mi salvación. Yo no me voy a estancar, ni voy a retroceder. Señor, líbrame de eso, porque yo puedo terminar en apostasía. Por lo tanto, yo no quiero. Así que yo voy a esforzarme para seguir avanzando en mi caminar con Cristo, seguir pareciéndome más a Él, seguir dependiendo de Él, en lugar de enfrascarme a veces en esos debates. Okay, la lección principal es, no tengo que ser laxo para llamar a cualquier hermano en la fe. Punto número 2, tengo que ser ese hermano que siga avanzando y que no retrocede. Eso es lo que me viene a la mente, Andy, con respecto a tu pregunta. Sé que es amplio, pero como estoy meditando constantemente en el libro de Hebreos en estos últimos meses, todas estas cosas están dando vuelta en mi cabeza. Así que eso es lo que quería compartir contigo con respecto a tu pregunta. Gracias, Andy, por hacerla. Quiero saludar a Esther hasta California. ¿Cómo estás, Esther? Bienvenida. Dice, entré tarde, pero no sé si habló de las hierbas amargas y por qué las comían y si se saben cuáles hierbas amargas son. Sería la siguiente parte de la pregunta de Esther. No he desarrollado el tema de las hierbas amargas mucho. Quería estarme centrado más que todo en el cordero, pero las hierbas amargas tenían el propósito de hacerle recordar a Israel durante las siguientes generaciones la amargura que ellos sintieron en Egipto o que sus antepasados sintieron en Egipto y de lo que Dios los liberó. Por lo tanto, las hierbas amargas tenían ese sentido. Así que hasta el día de hoy los israelitas celebran la Pascua con hierbas amargas, recordando de dónde lo sacó el Señor. Y yo creo que esa es una buena práctica también para nosotros. A veces es bueno recordar de dónde nos sacó el Señor y agradecerle por eso. Ahora, la segunda parte de tu pregunta es si sé cuáles son las hierbas amargas. Las tengo apuntadas en algunos words que tengo en mi computadora, pero son plantas que personalmente en Perú yo no conozco. Son plantas que tienen ellos, que las utilizan, porque hay varias variedades de plantas que tú puedes utilizar en la fiesta de la Pascua moderna para utilizarlas como hierbas amargas. Si deseas, las busco y te las paso, querida Esther. Un libro que yo les recomiendo donde se habla esto es un libro que se llama El Templo, de un cristiano judío que se llama Alfred Edersheim. Voy a escribir su nombre porque es un libro que les recomiendo, sobre todo para que conozcan cómo se realizaba la Pascua en el tiempo de Jesús. Por eso habla del templo. Nosotros estamos en la época del tabernáculo, más adelante va a ser el templo. En el tiempo de Jesús va a estar el templo. Por lo tanto, es un libro muy bueno para que ustedes conozcan todas las fiestas de Israel y cómo se celebraban en el tiempo de Jesús. El libro se llama El Templo y el autor es Alfred Edersheim. Ahí lo dejé en los comentarios. Si gustan buscarlo y leerlo, se los recomiendo. ¿Ok? Gracias, Esther. Por aquí tenemos a Jorgin, algo así es su nick. Dice, ¿qué opinas de que dicen que Jesús es Dios? Bueno, opino que es la posición correcta, Jorgin. Nosotros tenemos evidencia abundante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que Jesús no solamente fue un hombre, un gran maestro o fue un ángel, sino que fue Dios encarnado.
5 pilares importantes para llegar a esa conclusión sería primero, el primer pilar, y uno lo puede desarrollar estudiando los textos bíblicos, es que el Antiguo Testamento presenta a un Mesías que va a venir, que es divino, no solamente humano, sino que es divino y que va a recibir la misma adoración que solamente Dios recibe. Por lo tanto, ese es el primer pilar. Segundo pilar, que hay textos del Nuevo Testamento que directamente llaman a Jesús Dios, como Juan 1.1, por ejemplo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero adicionalmente a este hay un montón más. Tercer pilar, que Jesús muestra atributos que son divinos, como perdón de pecados, como ser el autor del juicio final, muestra omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Por lo tanto, Jesús muestra distintos atributos que solamente pueden ser atribuidos a Dios, con esto confirmando que Él es Dios. Cuarto pilar, los apóstoles usan textos que hablan de Yahweh y se lo aplican a Jesús. Textos como por ejemplo Joel capítulo 2, en Romanos capítulo 10, donde Pablo va a utilizar todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este es un texto que dice, y todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo, pero Pablo se lo aplica a Jesús. Y esto lo hace Pedro, lo hacen los evangelios, constantemente textos que son para Yahweh se atribuyen a Jesús. Sería el cuarto pilar. Y el quinto y último pilar es que los discípulos de los apóstoles, conocidos como los padres apostólicos, confirman que en su tiempo también entendían que Jesús era Dios. Puedes leer a Ignacio de Antioquía en sus distintas cartas, puedes leer a Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, y vas a encontrar que ellos equiparan a Jesús con Dios. Por lo tanto, con estos 5 pilares y evaluando todos los textos alrededor de estas 5 verdades, te tienen que llevar a concluir: Jesús es Yahweh, Jesús es Dios. Así que la opinión con respecto a los que dicen que Jesús es Dios es que es una opinión correcta. Gracias, Jorge. Tenemos a Ismael, que dice: pastor, si no amamos al prójimo como Jesucristo manda, ¿somos salvos? Ok, vuelvo a leer la pregunta de Ismael. Pastor, si no amamos al prójimo como Jesucristo nos manda, ¿somos salvos? Buena pregunta, Ismael. La respuesta es sí. Obviamente, nosotros como cristianos, en esta lucha entre la carne y el espíritu, muchas veces no vamos a amar al prójimo como Jesús nos manda, que es amarnos a nosotros como, amar al prójimo como a nosotros mismos, y más allá, amar al prójimo como Jesús nos ha amado. Por lo tanto, si somos sinceros, ningún cristiano va a decir 24/7 durante toda mi vida de cristiano, he amado al prójimo como a mí mismo y he amado al prójimo como Jesús me amó a mí. Yo creo que la mayoría de nosotros va a decir, es más, esto creo que o nunca lo he hecho o lo he hecho muy pocas veces, porque es un amor sobrenatural. Por lo tanto, Jesús nos manda eso y solamente en el poder de Él lo podemos hacer. Tenemos que ser sinceros con eso. Pero esa es una obediencia a Cristo y algo que se va a reflejar en nuestra madurez. Mientras más nos parecemos a Cristo en este proceso de crecimiento, más vamos a poder amar, gracias al Señor, al prójimo como a nosotros mismos, al prójimo como Jesús nos ha amado. Pero nuestra salvación no está en base a nuestro amor al prójimo, sino al sacrificio de Jesús por nosotros. Cuando yo pongo mi confianza en Cristo, esto ahora se vuelve posible. Pero constantemente voy a estar fallando y tropezando en estas cosas. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 va a decir que nos encontramos en una lucha entre la carne y el espíritu. En el libro de Romanos, Pablo va a decir: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Por lo tanto, el ser humano en Cristo, en esta naturaleza débil y mortal, se va a encontrar en una lucha. Por lo tanto, si esperáramos de que un verdadero cristiano es aquel que ama al prójimo como a sí mismo a la perfección, o amar al prójimo como Cristo nos ha amado a la perfección, estaría perdido. Nadie lo va a poder hacer en sus fuerzas 24/7 hasta que Cristo vuelva y nos glorifique. No hay otra forma. Por lo tanto, nuestra salvación no está en base a lo que nosotros hacemos, sino en base a lo que Cristo hizo. Y eso es importante filtrarlo cada vez que hacemos este tipo de preguntas, querido Ismael. Eso es lo que te podría decir. Gracias por hacerlo. Por eso que en la Biblia va a mostrarnos que cada uno de nosotros tiene una etapa espiritual. La figura que se va a usar generalmente es la de niños y adultos, personas que pueden comer leche o alimento sólido, porque todos estamos en proceso de crecimiento. No todos los cristianos van a tener la misma madurez.
Y eso es importante tenerlo presente siempre. Por aquí tenemos a Lima que dice, ¿en cuánto tiempo se debería hacer la Santa Cena? ¿En cuánto tiempo, Alimac? Bueno, no hay un cronómetro para eso. Si tu pregunta más bien es ¿cada cuánto tiempo? Yo creo que lo ideal es hacerlo cada semana. La iglesia históricamente celebró la Cena del Señor, la Eucaristía, cada semana. Las tradiciones más antiguas, como la católica romana, como la ortodoxa griega, como la luterana, etcétera, etcétera, participan de la Cena del Señor cada semana. Las iglesias evangélicas son las que lo hacen una vez a las 500 y varían con respecto a eso. Hay unas que lo hacen una vez al año, unas que una vez al mes, pero históricamente la iglesia lo celebraba semanalmente. Gracias, Limac. Quiero saludar a Marta. Buenos días. Pastor, ¿a dónde van los que mueren en Cristo? Buena pregunta, Marta. Los que mueren en Cristo van a su presencia. Cuando nosotros leemos Filipenses 1, vemos que Pablo entiende que morir es estar con Cristo. Por lo tanto, una persona que muere hoy en Cristo va a su presencia. No físicamente, va espiritualmente. Eso se conocería como el estado intermedio, esperando la resurrección de entre los muertos. Porque nuestra esperanza no es el estado intermedio. Nuestra esperanza no es estar en la presencia de Cristo espiritualmente, sino es reinar con Cristo físicamente. Así que una persona que va hoy o pasa hoy a la eternidad, pasa a la presencia de Cristo y está consciente delante de él. ¿Ok? Por aquí Tony dice, yo me congrego en una casa de estudio, somos como 20 más niños, ¿cuenta como congregación? Por supuesto que sí, querido Tony, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es más, yo podría decir que en mi caso, la iglesia que pastoreo, a veces no somos 20 presentes más niños en la iglesia. Así que el número no importa, Tony. Lo que importa es el deseo y la voluntad de congregarse con otros hermanos en la fe a buscar más de él. Hoy día se han abierto puertas como el Internet que nos ayudan a, entre comillas, congregarnos. Pero, por ejemplo, la Cena del Señor es algo que se va a hacer en la iglesia local, no virtual. Otra cosa adicional, que el trato, pulirnos los unos a los otros, no se da por Internet, se da en persona. La iglesia madura, crece, participa y crece mucho mejor en una iglesia local que solamente congregarse por Internet. Hay hermanos en la fe que me han compartido que no encuentran iglesias locales, tienen miedo de asistir a una por tanta mala doctrina y las entiendo. Es un camino difícil, lamentablemente, el día de hoy. Pero hay que seguir orando por eso, para conseguir iglesias locales sanas, que busquen ser una familia, que busquen enseñar la palabra de Dios en orden y en su contexto. Ninguna iglesia va a ser perfecta, nunca lo va a haber, pero tenemos que buscar algo así, algo que por lo menos apunte a pasar tiempo a los pies de Cristo juntos. Por acá Iliana dice, cuando lleguemos con Dios, ¿habrá jerarquías? ¿O cómo es que unos recibirán más premios? Gracias, Iliana. Termino con la pregunta de Iliana. Discúlpenme los que han dejado más abajo sus comentarios, ya es por falta de tiempo. Lo que sucede, Iliana, es que entendemos las recompensas en base al reinado de Cristo, no en base a nuestra estadía en el cielo. Por lo tanto, estas recompensas, estas cosas que nosotros vemos como las coronas, como lo que vemos en Pablo, en 1 Corintios 3, de aquel que construye su casa sobre madera, heno u hojarasca o sobre piedras preciosas, se va a reflejar, creo yo, en base a la autoridad, en base a la responsabilidad que nosotros vamos a tener en su reino. Cuando nosotros leímos las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, vemos que el Señor le dice a la iglesia que va a reinar con él en la tierra. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo, es que no estoy seguro si es 17, creo que sí, y vemos la parábola de las minas, no sé si es 17 o 19, creo que es 17, la parábola de las minas, vemos que en la figura que Jesús da de la responsabilidad, del servicio de estos siervos, se le da como recompensa el gobernar a unos más ciudades que otros. Por lo tanto, parece ser, Iliana, que las recompensas se van a reflejar en la responsabilidad que el Señor nos va a dar en su reino. Así que por ahí considero yo que va todo el tema de las recompensas que el Señor nos dará por nuestra fidelidad en la tierra. Así que eso es lo que te podría decir, querida Iliana. Dicho esto, me despido. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.